Bienvenidos a la cuarta parte de esta lectura, Las venas abiertas de América Latina, con un invitado especial, mi gran estimado amigo comandante Luis Briceños, en el cual probablemente estaremos terminándonos el libro para así poder dar a luz toda esta información que ha sido no borrada, pero de poco interés para las masas. Entonces lo que queremos hacer es este, dar a luz y empezar a charlar sobre estas cosas que necesitamos. Entonces, Luis, ¿algo que decir? Es un gusto estar aquí con usted compartiendo esta lectura y esperamos podamos sacar conclusiones fructíferas de esta sesión y de las que vienen. Así es, amén. Bueno, entonces, sí nos volaremos un parte del libro, pero no importa porque ya nosotros veníamos leyendo esto anteriormente, previamente. Nosotros terminamos por acá, casi. Página Sí, 50, sí. página 50, si les interesa, por favor, ustedes mismos vayan y lean las partes que no están en el canal, eh, y así podemos estar a par. Entonces, Luis, si desea empezar, por favor. Por supuesto. Ruinas de Potosí, el ciclo de la plata. Analizando la naturaleza de las relaciones metrópoli-satélite a lo largo de la historia de América Latina como una cadena de subordinaciones sucesivas, André Gunder Frank ha destacado en una de sus obras, a la que ahí citan, por supuesto, Capitalismo y el subdesarrollo en América Latina, que las regiones hoy en día más signadas por el subdesarrollo y la pobreza son aquellas que en el pasado han tenido lazos más estrechos con la metrópoli y han disfrutado de periodos de auge. Son las regiones que fueron las mayores productoras de bienes exportados hacia Europa o posteriormente hacia Estados Unidos y las fuentes más caudalosas de capital. Regiones Luis, abandonadas. Sí. permítame, a mí me gusta, yo últimamente vengo guardando en las notas las partes que me hayan parecido a mí personalmente interesantes. Me acabó de gustar esa parte que acabo de leer. Entonces yo por mi parte voy, nada más si me excusa un segundito, nada más para copiar y pegar. No me demoro. También tengo un link hacia esa obra que ellos citan ahí, que es Capitalismo y su desarrollo en América Latina. Sería ideal. Ahora sí, prosiga, perdón. Perfecto. Regiones abandonadas por la metrópoli, cuando por una razón u otra los negocios decayeron. Eso me hace recordar, ¿no? Estas salitreras abandonadas en Chile, cuando salió el salitre sintético, pues todos estos pueblos quedaron abandonados, ¿no? Lo mismo que puede pasar en caso de que, por ejemplo, ahorita China logre conseguir baterías a base de, Ujú, si no estoy mal, de sodio en vez de litio, ¿no? Todo el ujú. negocio que hay con el litio en Lo Bolivia, dejarán Argentina y tirado. Chile lo dejan tirado, ¿sí? Queda absolutamente obsoleto. Ok. Potosí brinda el ejemplo más claro de esta caída hacia el vacío. Las minas de plata de Guanajuato y Zacatecas en México vivieron su auge posteriormente. En los siglos XVI y XVII, el Cerro Rico de Potosí fue el centro de la vida colonial americana. A su alrededor giraban de un modo u otro la economía chilena, que le proporcionaba trigo, carne seca, pieles y vinos. La ganadería y las artesanías de Córdoba y Tucumán, que le abastecían de animales de tracción y tejidos. Las minas de mercurio de Huancavelica y la región de Arica, por donde se embarcaba la plata para Lima, principal centro administrativo de la época. El siglo XVIII señala el principio del fin para la economía de La Plata, que tuvo su centro en Potosí. Sin embargo, en la época de la independencia, todavía la población del territorio que hoy comprende Bolivia era superior a la que habitaba lo que hoy comprende a lo que hoy es Argentina. Perdón, a lo que hoy es Argentina. Siglo y medio después, la población boliviana es casi 6 veces menor que la población argentina. Ah, Prosigo. Aquella sociedad potosiana, enferma de ostentación y despilfarro, solo dejó a Bolivia la vaga memoria de sus esplendores.
las ruinas de sus iglesias y palacios y 8 millones de cadáveres de indios. Cualquiera de los diamantes incrustados en el escudo de un caballero rico valía más, al fin y al cabo, que lo que un indio podía ganar en toda su vida en mi tallo. Pero el caballero se fugó con los diamantes. Bolivia, hoy uno de los países más pobres del mundo, podría jactarse, si ello no resultara patéticamente inútil, de haber nutrido la riqueza de los países más ricos. En nuestros días, Potosí es una pobre ciudad de la pobre Bolivia, la ciudad que más ha dado al mundo y la que menos tiene, como dijo una vieja señora potosiana, envuelta en un kilométrico chal de lana de alpaca, cuando conversamos ante el patio andaluz de su casa de 2 siglos. Esta ciudad condenada a la nostalgia, atormentada por la miseria y el frío, es todavía una herida abierta del sistema colonial en América, una acusación. El mundo tendría que empezar por pedirle disculpas. Concuerdo, o sea, las imágenes que uno ve de ahora mismo de Bolivia o Perú, o sea, la gente lo ve, no, eso es un montón de tierra y un montón de barro, pero No, y que sigue, en la realidad se sigue repitiendo, porque de Bolivia se sigue extrayendo litio, de Perú, por ejemplo, esta mina de la Rinconada, que es una mina de oro altísima, ¿no? Y que ahí abunda la miseria, la prostitución y el crimen. Es muy triste, ¿no? Porque siguen sacando recursos de estos países. Esto así no es es, una realidad pretérita que no se sigue repitiendo, al contrario. así es. Esto es una realidad que fue y sigue siendo. Y eso es lo que nosotros siempre comentamos, Luis, del desprecio a los países hermanos, al decir que al ver una imagen de Bolivia y ver decir, no, esos son un montón de indígenas ahí pobretones, pero hay que entender esto previamente para saber por qué están en el estado que están. Pero Y que prosiga. nosotros sufrimos del mismo mal, la Colombia, Venezuela, Así es. México, cualquier país que uno, ellos no viven precisamente de la industria, también viven de la explotación de sus propios recursos, o sea, no tenemos Ujú, una realidad distinta en Argentina que en Bolivia, en ese sentido. ujú. Hemos sufrido el mismo destino, unos ligeramente mejor que otros, pero al fin y al cabo es ridículo ponerse a comparar cuando todos sufrimos de la misma enfermedad. Así es. Que el de al lado tenga unos grados de fiebre más que yo, por eso créanme, por eso. Prosiga. Bueno, continuamos. Se vive de los escombros. En 1640, el padre Álvaro Alonso Barba publicó en Madrid, en la imprenta del Reino, su excelente tratado sobre el arte de los metales. El estaño, escribió Barba, es veneno. Mencionó cerros donde hay mucho estaño, aunque lo conocen pocos, y por no hallarle la plata que todos buscan, le echan por ahí. En Potosí se explota ahora el estaño que los españoles arrojaron a un lado como basura. Se venden las paredes de las casas viejas como estaño de buena ley. Desde las bocas de los 5.000 socavones que los españoles abrieron en el Cerro Rico, se ha chorreado la riqueza a lo largo de los siglos. El cerro ha ido cambiando de color a medida que los tiros de Ajá. dinamita lo han... ¿Mm? Así mismo, no, perdón. Sí, sí. De dinamita lo han ido vaciando y le han bajado el nivel de la cumbre. Los montones de roca acumulados en torno a los infinitos agujeros tienen todos los colores. Son rosados, lilas, púrpuras, ocres, grises, dorados, pardos. Una colcha de, una colcha de retazos. Los yamperos rompen la roca y los payiris indígenas, de mano sabia para pesar y separar, picotean como pajaritos los restos minerales. Buscan estaño. En los viejos socavones que no están inundados, los mineros entran todavía, la lámpara de carburo en una mano, encogidos los cuerpos para arrancar lo que se pueda. Plata no hay, ni un relumbrón. Los españoles barrían las vetas hasta con escobillas. Los payacos cavan a pico y pala pequeños túneles para extraer estaño de los despojos. El cerro es rico todavía, me decían sin asombro un desocupado que arañaba la tierra con las manos. Dios ha de ser, figúrese. El mineral crece como si fuera planta, igual. Frente al cerro rico de Potosí se alza el testigo de la devastación. Es un monte llamado Huacachi, que significa en quechua cerro que ha llorado. De Mm. sus laderas brotan muchos manantiales de agua pura, los ojos de agua, que dan de beber a los mineros. En sus épocas de auge, al promediar el siglo XVII, la ciudad había
congregaba muchísimos pintores y artesanos españoles o criollos o imagineros indígenas que imprimieron su sello al arte colonial americano. Melchor Pérez de Holguín, el Greco de América, dejó una vasta obra religiosa que a la vez delata el talento de su creador y del aliento pagano de estas tierras. Los artistas locales cometían herejías, como el cuadro que muestra a la Virgen María ofreciendo un pecho a Jesús y otro a su marido. Los orfebres, los cinceladores de platería, los maestros del repujado y los ebanistas, artífices del metal, la madera fina, el yeso y los marfiles nobles. Nutrieron las numerosas iglesias y monasterios de Potosí con tallas y altares de infinitas filigranas, relumbrantes de plata, púlpitos y retablos valiosísimos. Los frentes barrocos de los templos, trabajados en piedra, han resistido embates de los siglos. Pero no ocurrió lo mismo con los cuadros, en muchos casos mortalmente mordidos por la humedad, ni con las figuras y objetos de poco peso. Los turistas y los párrocos han vaciado las iglesias de cuanta cosa han podido llevarse, desde los cálices y las campanas hasta las tallas de San Francisco y Cristo en haya o en fresno. Estas iglesias desvalijadas, cerradas ya en su mayoría, se están viniendo abajo aplastadas por los años. Es una lástima porque constituyen todavía, aunque hayan sido saqueadas, formidables tesoros en pie de un arte colonial que funde y enciende todos los estilos, valioso en el genio y en la herejía. El signo escalonado de Tiahuanaco, en lugar de la cruz, y la cruz junto al sagrado sol y la sagrada luna, las vírgenes y los santos con pelo natural, las uvas y espigas enroscadas en las columnas, hasta los capiteles, junto con la cantuna, la flor imperial de los incas, las sirenas, Baco y la fiesta de vidas alterados con el ascetismo románico, a los rostros morenos de algunas divinidades y las cariátides de rasgos indígenas. Hay iglesias que han sido reacondicionadas para prestar, ya vacías de fieles, otros servicios. La iglesia de San Ambrosio se ha convertido en el cine Omiste en febrero de 1970. Sobre los bajorrelieves barrocos del frente se anuncia el próximo estreno El mundo está loco, loco, loco. El templo de la Compañía de Jesús se convirtió también en cine, después en depósito de mercaderías para la empresa Grace y por último en almacén de víveres para la caridad pública. Pero otras pocas iglesias están aún mal que bien en actividad. Hace por lo menos siglo y medio que los vecinos de Potosí queman cirios a falta de dinero. La de San Francisco, por ejemplo, dicen que la cruz de esta iglesia crece algunos centímetros por año y que también crece la barba del Señor de la Vera Cruz, un Cristo imponente de plata y seda que apareció en Potosí, traído por nadie hace 4 siglos. Los curas no niegan que cada determinado tiempo lo afeitan y le atribuyen, hasta por escrito, todos los milagros, conjuraciones sucesivas de sequías, pestes, guerras en defensa de la ciudad acosada. Sin embargo, nada pudo el señor de la Vera Cruz contra la decadencia de Potosí. La extenuación de la plata había sido interpretada como un castigo divino por las atrocidades y los pecados de los mineros. Atrás quedaron las misas espectaculares, como los banquetes y las corridas de toros, los bailes y los fuegos de artificio. El culto religioso a todo lujo había sido también, al fin y al cabo, un subproducto del trabajo esclavo de los indios. Los mineros hacían, en la época del esplendor, fabulosas donaciones para iglesias y los monasterios y celebraban suntuosos oficios fúnebres. Llaves de plata pura para las puertas del cielo. El mercader Álvaro Bejarano había ordenado en su testamento de 1559 que acompañaran su cadáver todos los curas y sacerdotes de Potosí. El cuadernismo, el curanderismo y la brujería se mezclaban con la religión autorizada. En el delirio de los fervores y los pánicos de la sociedad colonial, la extrema unción con campanilla y palio podía, como la comunión, curar al agonizante, aunque resultaba mucho más eficaz un jugoso testamento para la construcción de un templo o de un altar de plata. Se combatía la fiebre con los evangelios. Las oraciones en algunos conventos refrescaban el cuerpo, en otros daban calor. El credo era fresco
como el tamarindo o el nitro dulce, y la salve era cálida como el asnar o el cabello del choclo. En la calle Chaquisaca, en la calle Chu, Chuquisaca, perdón, en la calle Chuquisaca se puede uno admirar el frontis, roído por los siglos de los condes de Carma y Callara. Pero el palacio es ahora el consultorio del cirujano dentista. La heráldica del maestre de campo don Antonio López de Quiroga, en la calle Lanza, adorna ahora una escuelita. El escudo del marqués de Otavi, con sus leones rampantes, luce en el pórtico del Banco Nacional. ¿En qué lugares vivirán ahora? Lejos se han debido ir. La anciana potosiana, atada a su ciudad, me cuenta que primero se fueron los ricos y después también se fueron los pobres. Potosí tiene ahora 3 veces menos habitantes que hace 4 siglos. Contemplo el cerro desde una azotea de la calle Uyuni, una muy angosta y vibrante callejuela colonial, donde las casas tienen grandes balcones de madera tan pegados de vereda a vereda que pueden los vecinos besarse o golpearse sin necesidad de bajar a la calle. Sobreviven aquí, como en toda la ciudad, los viejos candiles de luz montesina bajo los cuales, al decir de Jaime Molins, se solventaron querellas de amor y se escurrieron como duendes, embosados caballeros, damas elegantes y taúres. Ahora, una reflexión válida Claro. de sacar de todo esto. Evidentemente, la ciudad de Potosí, como aquí narra el autor del libro, recibió una cantidad inmensa de riqueza, inimaginable de riqueza, así como la recibió España. Y sin embargo, porque a España iba toda la plata, o la mayoría de la plata que se extraía de acá. Y sin embargo, cabe recalcar que tanto España como la América hispana, a pesar de haber sacado tanta plata y tanta riqueza, padecen de cierto subdesarrollo. Claro, la América hispana es mucho menos desarrollada que España. Hay distancia, pero España tampoco se ostenta como Inglaterra, como una potencia principal en el mundo. Esto denota una administración de esa riqueza muy pobre. Esto denota un despilfarro de esa riqueza muy elevado. Eso también se puede ver en Venezuela, por ejemplo, donde a pesar de la inmensa riqueza que se obtuvo de parte del petróleo, inmensos millones y millones de dólares, eh, Venezuela hoy es el país, o si no es el país más pobre de América, es de los países más pobres de América. El patrón se repite. Sitios donde la riqueza es abundante, la corrupción, la mala administración, la avaricia de los gobernantes hace que esa riqueza no perdure en el tiempo. Alemania nunca ha tenido la riqueza que ha tenido Venezuela, ni de cerca, ni en petróleo, ni creo que en ningún otro mineral, ni el oro que ha tenido México, o Potosí, o la plata que ha tenido Potosí. Sin embargo, eh, hoy es mucho más rica que cualquiera de estos países. No cabe mencionarlo porque hay que hacer una introspección en por qué estamos donde estamos, ¿no? Hay que analizar qué factores han llevado a nuestras sociedades a estar donde están en comparación a otras, ¿no? Que con mucho menos recursos tienen mucha más riqueza. Yo creo que la industria, el desarrollo industrial es clave en este sentido, puesto que nosotros no tuvimos ningún desarrollo industrial y no tenemos ningún desarrollo industrial importante. Cabe buscar en las industrias de manufactura, no figuramos. No sé qué opinas tú, Camilo, al respecto. No, estoy de acuerdo lo primero que leímos fue eso, en las notas lo grabé, o sea, Andre Frank ha destacado en una de sus obras que las regiones hoy en día más signadas por el subdesarrollo y la pobreza son aquellas que en el pasado han tenido lazos más estrechos con la metrópoli y han disfrutado de periodos de auge. Como usted lo dice, siempre la tierra, bueno, por lo menos en las Américas, en el sur de las Américas, bueno, todas las Américas en sí, eh, son tierras muy ricas, pero la gente se mantiene pobre. Eh, Eso era lo único que quería agregar. Efectivamente, sí, continúa. La ciudad ahora, la ciudad tiene ahora luz eléctrica, pero no se nota mucho. En las plazas oscuras, a la luz de los viejos faroles, funcionan las tómbolas por las noches. Vi rifar un pedazo de torta en medio de un gentío. Junto con Potosí cayó Sucre.
Esta ciudad del valle de clima agradable que antes se había llamado Charcas, La Plata y perdón, Chuquisaca. Sucesivamente, disfrutó buena parte de la riqueza que emanaba de las veras del Cerro Rico de Potosí. Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco, había instalado allí su corte, fastuosa como la del rey que quiso ser y no pudo. Iglesias y caserones, parques y quintas de recreo brotaban continuamente junto con los juristas, los místicos y los retóricos, poetas que fueron dando a la ciudad de siglo en siglo su sello. Silencio es Sucre, silencio no más, pues. Pero antes esta fue la capital cultural de dos virreinatos, la sede principal la sede del principal arzobispado de América y del más poderoso tribunal de justicia de la colonia, la ciudad más ostentosa y culta de América del Sur. Doña Cecilia Contreras de Torres y doña María de las Mercedes Torrealba de Gramajo, señoras de Urbina y perdón, Colquechaca, daban banquetes de Camacho, competían en el derroche por las fabulosas rentas que producían sus minas de Potosí, y cuando las opíparas fiestas concluían arrojaban por los balcones la vajilla de plata y hasta los enseres de oro, para que los recogiesen los transeúntes afortunados. O sea, este es el nivel de despilfarro, ¿no?, que había. O sea, tirando por la ventana vajillas de plata y hasta cubiertos de oro. Increíble. Interesante. O sea, esa riqueza no se invirtió en industria, evidentemente, no se invirtió en el desarrollo de tecnología, se invirtió en el desarrollo de otras maneras de generar riqueza, sino que simplemente vivieron en el presente. Es decir, se comieron la riqueza, se comieron el oro, Así mismo. tal como en Venezuela se comieron el petróleo. Así mismo. Sucre cuenta todavía con una Torre Eiffel y con sus propios arcos de triunfo. Y dicen que con las joyas de su virgen se podría pagar toda la gigantesca deuda externa de Bolivia. Pero las famosas campanas de las iglesias que en 1809 cantaron con júbilo la emancipación de América, hoy ofrecen un tañido fúnebre. La ronca campana de San Francisco, que tantas veces anunciara sublevaciones y motines, hoy dobla por la mortal inmovilidad de Sucre. Poco importa que siga siendo la capital legal de Bolivia y que en Sucre resida todavía la Suprema Corte de Justicia. Por las calles pasean innumerables leguleyos, enclenques y de piel amarilla, sobrevivientes testimonios de la decadencia, doctores de aquellos que usaban quevedos con cinta negra y todo. Desde los grandes palacios vacíos, los ilustres patriarcas de Sucre envían a sus sirvientes a vender empanadas a las ventanillas del ferrocarril. Hubo quien supo comprar, en otras horas afortunadas, hasta un título de príncipe. Hoy en Potosí y en Sucre quedaron vivos los fantasmas de la riqueza muerta. En Huanchaca, otra tragedia boliviana, los capitales anglo-chilenos agotaron durante el siglo pasado vetas de plata de más de 2 metros de ancho, con una altísima ley. Ahora solo restan las ruinas humeantes de polvo. Huanchaca continúa en los mapas como si todavía existiera, identificada como un centro minero todavía vivo, con su pico y pala cruzado. Tuvieron mejor suerte las minas mexicanas de Guanajuato y Zacatecas. Con base en los datos que proporciona Alexander von Humboldt, se ha estimado que unos 5.000 millones de dólares actuales se ha estimado en unos 5.000 millones de dólares actuales la magnitud del excedente económico evadido de México entre 1760 y Ahí está. 1990. Ahora, eh, estamos hablando de una cifra de 5.000 millones de dólares en los años 70, Ahí está. en el año 72. Es decir, si nosotros hacemos una rápida conversión, Ahí está. eh, vamos a buscar a ver cuántos son. Ahí está, Luis. Vamos a preguntar aquí rápidamente a ver si nos ayuda un poco. A ver, calculadora de dinero en el tiempo. A ver.
Ok, mira, aquí consigo una calculadora, vamos a ver. Me tardé un poco, pero Inflation Calculator. Ok. Año. Estamos hablando de 1972, que se escribió el libro. 5.000 millones de dólares. O sea, ¿qué? Aquí van 5.000, 5 millones, 5.000 millones. Se equivaldría actualmente, Dios mío, a más de 38. No, es que esto ni se cree. A ver, 38.000 millones de dólares. De hecho, 38 billones. 38 billones 600, bueno, billones anglosajones, ¿no? 38.642 millones de dólares. 38.000 millones de dólares. Es una... Y eso es ¿Cómo el valor decirle? material, Luis. Ese es el valor material. ¿Qué se puede Materialmente hacer con hablando. ese dinero? ¿Cómo medimos la riqueza de 38.000 millones de dólares? Buscar el Producto Interno Bruto de Bolivia. 2025. Estamos desangrados, Luis. El Producto Interno Bruto de Bolivia son 47.000 millones de dólares. Estamos hablando, o sea, estamos hablando de lo que produce casi un poco menos de lo que produce Bolivia en un año. Dios mío. Un país entero, sí, no, o sea, es una suma importante. Por entonces no había minas más importantes en América. El gran sabio alemán comparó la mina de Valenciana en Guanajuato con la Himmelsforst en Sajonia, que era la más rica de Europa. La Valenciana producía 36 veces más plata al filo del siglo y dejaba a sus accionistas ganancias 33 veces más altas. El conde de Santiago de la Laguna vibraba de emoción al describir en 1732 el distrito minero de Zacatecas y los preciosos tesoros que ocultan sus profundos senos en los cerros, todos honrados con más de 4.000 bocas, para mejor servir con el fruto de sus entrañas a ambas majestades, Dios y el rey. Pero esa riqueza no le quedó ni a Dios ni al rey. ¿A dónde fue parar toda esa riqueza? Creo que fue parar al Reino Unido. Probablemente. Para que todos acudan a beber y participar de lo grande, de lo rico, de lo docto, de lo urbano y de lo noble, porque era fuente de sabiduría, policía, armas y nobleza. El cura Marmolejo describía más tarde a la ciudad de Guanajuato, atravesada por los puentes con jardines que tanto se parecían, a los de Semiramis en Babilonia, y a los templos deslumbrantes, el teatro, la plaza de toros, los palenques de gallos y las torres y las cúpulas alzadas contra las verdes laderas de las montañas. Pero este era el país de la desigualdad, y Humboldt pudo escribir sobre México. ¿Acaso en ninguna parte la desigualdad es más espantosa? La arquitectura de los edificios públicos y privados, la finura del ajuar de las mujeres, el aire de la sociedad. Todo anuncia un extremo de esmero que se contrapone extraordinariamente a la desnudez, ignorancia y rusticidad del populacho. Interesante esa descripción, ¿no? A pesar de la extraordinaria riqueza, ¿no? Existía esta desigualdad y la gente no ni se ilustraba ni construyeron mecanismos para que esa riqueza perdurase más allá de la efímera riqueza, ¿no? Que podían tener, de la efímera productividad que podían tener los cerros de minerales, ¿no? Los socavones engullían hombres y mulas en las lomas de las cordilleras. Los indios que vivían solo para salir del día padecían hambre endémica y las pestes los mataban como moscas. En un solo año, en 1784, una oleada de enfermedades provocadas por la falta de alimentos que resultó en una helada arrasadora había cegado más de 8.000 vidas en Guanajuato. Ok, importante. O sea, estaban podridos en oro, pero les faltaba comida. No, porque es interesante también que los Estados Unidos haya tenido una tan creciente, porque hasta su independencia, si no estoy mal, nosotros teníamos más gente.
Y sin embargo, bueno, la América hispana sigue teniendo más gente, pero su población incrementó mucho más rápido que la de nosotros. Para inicios del siglo XX, México tenía 15 millones de habitantes, mientras que Estados Unidos tenía más de 100. Importante recalcar eso, ¿no? Hubo un estanco poblacional importante a principios del siglo XX. Los capitales no se acumulaban, sino que se derrochaban. Se practicaba el viejo dicho, padre mercader, hijo caballero, nieto pordiosero, en una representación dirigida al gobierno. En 1843, Lucas Alemán formuló una sombría advertencia, mientras insistía en la necesidad de defender la industria nacional mediante un sistema de prohibiciones y fuertes gravámenes contra la competencia extranjera. Preciso es recurrir al fomento de la industria como única fuente de prosperidad universal, decía. De nada servirá a Puebla la riqueza de Zacatecas si no fuese por el consumo que proporciona a sus manufacturas. Y si éstas decayesen otra vez como antes ha sucedido, se arruinaría ese departamento ahora floreciente, sin que pudiese salvarlo de la miseria la riqueza de aquellas minas. La profecía resultó certera. En nuestros días, Zacatecas y Guanajuato ni siquiera son las ciudades más importantes de sus propias comarcas. Ambas languidecen rodeadas de los esqueletos de los campamentos de la prosperidad minera. Zacatecas, alta y árida, vive de la agricultura y exporta mano de obra hacia otros estados. Son bajísimas las leyes actuales de sus minerales de oro y plata en relación con los buenos tiempos pasados. De las 50 minas que el distrito de Guanajuato tenía en explotación, apenas quedan ahora dos. De 50 quedan dos. No crece la población de la hermosa ciudad, pero afluyen los turistas a contemplar el esplendor exuberante de los viejos templos, a pasear por las callejuelas de nombres románticos, ricas de leyendas, y a horrorizarse con las 100 momias que las sales de la tierra han conservado intactas. La mitad de las familias del estado de Guanajuato, con un promedio de más de 5 miembros, viven actualmente en chozas de una sola habitación. 5 miembros en una sola habitación. Promedio, o sea, pueden vivir más de 5 miembros en una sola habitación. Esa es la realidad en aquel entonces. Estamos hablando también de 92, cuando se escribió el libro, ¿no? Pero interesante, ¿no? Porque de aquí se entiende la causa Claro. del desafortunado subdesarrollo que todavía vivimos, que la realidad ahorita no es distinta. Eh, ¿Le Sí, gustase cerrar por hoy? sí, ya Mañana son las 10. ya son las 10. Mañana podemos continuar. Lo importante es la Mañana, constancia, ¿no? sí, claro. Todos No los días mejorar. importa, sí, no importa cuánto. Ya mañana empezamos un poquito más temprano, nos podemos extender un poco más. Quedamos a ver los Excelente, principios de la página excelente. 58. 58, sí, es el derramamiento de la sangre y de las lágrimas, y sin embargo el Papa había resuelto que los indios tenían alma. Qué temita esto, qué temita con estos tipos, pero bueno, Luis, muchas gracias por su tiempo, excelente lectura, y mañana estaremos pendientes para el próximo episodio de este gran libro que cada página es un derroche de información. ¿Algo para cerrar, Luis? Eh, hombre, muy lamentable lo que se cuenta en estas páginas y sobre todo esto se puede ver en el día a día. Esto no es algo que haya pasado, es algo que sigue sucediendo. Así mismo, así mismo. Bueno, para los que quieran escuchar, escuchen, para los que quieran ver, vean que nuestro continente está desangrándose poco a poco. Y bueno, Luis, mañana es el mejor día porque mañana juega Colombia contra Venezuela, No, Bolivia contra Argentina, Chile contra no sé quién, Brasil, Paraguay, Uruguay. Nos y en están esa metiendo el ola, en palo ese por el culo. círculo mediático, mantienen distraídas a las masas. No, mañana hay una celebración. Mañana Venezuela clasifica al mundial. Y sabes la celebración que va a tener la gente mientras que los gringos están a sus orillas. No lo sé, mientras que nuestro país está en la miseria. Lo más ¿No? triste de todo. Pero si hay Triste, billetes para ir a los triste. estadios, ¿ah? Para llenar Y, todos los estadios y llenarse de cerveza y celebración y tengo fe, chamo, tengo fe. Pero igual, esto aplica para todas las naciones, y un para desastre, nuestras naciones, entre en- comillas. entre comillas. Entonces mañana, por favor, mañana todos pónganse a ver pan y circo, mañana todos vamos a celebrar a nuestra selección,
para ver si quedamos, hacemos algo, vamos, vamos, mi Que con eso gente. vamos a mejorar las condiciones de vida de nuestra Así gente, mismo, así efectivamente. mismo. Y mientras que hay libros como este Así que lo están... hicieron, ¿Cómo? así lo hicieron los estadounidenses, así lo hicieron los chinos, así lo hicieron los alemanes, así mismo es Así que se mismo. sale adelante. Ahí celebrando, pero bueno, Luis, muchas gracias. Entonces mañana seguimos con la otra parte de este maravilloso libro. Segurísimo, segurísimo. Listo.